preguntado a nuestro siguiente ponente que cómo le presentaba y me ha dicho que le presentase como que esta va a ser la charla más sexy con el presentador más sexy de LiveRay. Y creo que además no tiene ninguna slide de Lego en su presentación. Entonces promete. Bueno, él es José María Balsas, es el líder de Frontend y nos va a hablar de cómo han desarrollado un editor de imágenes utilizando última tecnología como es ECMAScript 2015, pero han sido capaces de hacer que ese editor de imágenes funcione digamos, en entornos que no son tecnológicamente tan avanzados. Os dejo con él. Buenos días, gracias Esther por la presentación. No pensaba que te fueras a atrever. Bueno, como os ha contado, en los próximos 20-25 minutos me gustaría un poco contaros cómo afrontamos desarrollos web a día de hoy y no solo eso, sino principalmente centrarnos en cuáles son los mayores problemas, los mayores impedimentos que encontramos a la hora de crear unas nuevas aplicaciones muy modernas, muy potentes y aún así manteniendo soporte sobre todo para versiones de navegadores anteriores, que suele ser lo que más nos complica a la hora de afrontar estos desarrollos. Antes de empezar, sin embargo, me gustaría echar la vista atrás durante unos minutos y escuchar unas palabras de Jorge Ferrer, que creo que está por ahí, que dijo en este mismo escenario hace exactamente un año. No tenemos audio. Directamente en la web. Volvemos a empezar. Como decía antes, Sergio os ha enseñado el nuevo selector de imágenes, pero queremos ir un paso más allá. Y queremos que una vez que se sube una imagen se pueda modificar directamente en la web, con funciones que cada vez estamos más acostumbrados, porque por ejemplo los dispositivos móviles los permiten, como filtros, como control de brillo, o como determinadas transformaciones, como recortar, rotar, girar, etc. Todo esto integrado en cualquiera de los lugares donde se puede insertar una imagen dentro del iFrame. Bueno, esto pasó hace exactamente un año y me gustaría ahora preguntar cuántos de vosotros estuvisteis aquí el año pasado. A ver. ¿Cuántos recordáis este momento? Bastante. ¿Cuántos pensáis que de verdad íbamos a cumplirlo? Bien, Jorge creía en nosotros. Bueno, pues me alegra contaros que en LiveRay XP hemos liberado LiveRay XP con un editor de imágenes integrado. Entonces, para aquellos que creísteis en nosotros, poquitos aquí, también para todos los demás, esto es una realidad, esto es un screenshot real. Y como veis, además, se parece mucho a lo que Jorge enseñó en su día. Y está disponible en LiveRay XP para todos vosotros, para todos vuestros clientes. Entonces, me gustaría enseñaros un poco cómo funciona. Por ejemplo, esta es la nueva manera de escribir entradas de blog. Entonces, yo aquí, por ejemplo, quería plasmar mi último viaje por Islandia. Quería, por supuesto, añadir alguna de las imágenes, las fotos que tomé mientras viajaba por allí. Y, bueno, una en particular muy bonita fue ese avión que me encontré en mitad de una playa desierta. La cosa es que la foto estaba bien, pero yo obviamente no soy un gran fotógrafo. Así que a partir de ahora en LiveRay XP lo que podéis hacer es directamente arrancar el editor de imágenes. Como veis se abre en una pantalla modal y os aparecen las funcionalidades típicas que podréis esperar de un editor de imágenes. Recortar, por supuesto, para quedarte con la parte que tú quieres de la foto. Podrías cambiar el tamaño, podrías rotar la imagen. Puedes aplicar incluso otras funcionalidades más avanzadas como control de brillo, de contraste, saturación. Si veis además, a medida que vas cambiando, el editor te presenta la vista previa en tiempo real de cómo la imagen se va a ver al final. Incluye también control de versiones, control de cambios con lo que puedes ir adelante y atrás. Y por último, la típica funcionalidad de filtro que tanto nos gusta a todos y que convierte cualquier foto en una gran foto. Al final, cuando ya estás satisfecho con tu imagen, simplemente tienes que aceptar los cambios. Se habrá creado una nueva imagen para ti y ya está lista para integrarla directamente en tu flujo de edición. Todo esto sin haber tenido que salir de la plataforma, sin haber tenido que abrir una aplicación externa. Entonces pensamos este editor como una herramienta muy útil para hacer pequeñas modificaciones
pero que redundaran en un beneficio muy grande en cuanto a tanto la experiencia del editor, de la persona que está escribiendo, como el resultado final de las imágenes, del contenido que creamos. Entonces, ¿qué problemas hemos encontrado? ¿Qué problemas encontraréis vosotros a la hora de afrontar este tipo de desarrollos? Hemos destacado 6 desafíos principales. El primero, sobre todo, es qué funcionalidades tengo disponible. Dependiendo de qué navegador tengo que soportar, va a haber unas funcionalidades que puedo utilizar y otras que no. Relacionado, pero no de la misma manera, está qué partes del lenguaje, en este caso JavaScript sobre todo, puedo utilizar. Como sabéis, el lenguaje JavaScript es un lenguaje muy vivo, que está evolucionando a un ritmo muy rápido. Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de todas esas nuevas funcionalidades que nos da el lenguaje para escribir nuestras propias aplicaciones? Por supuesto, y en línea con la línea general de Liferay de estos últimos años, es cómo gestionamos la creciente complejidad de nuestras aplicaciones, cómo trabajamos, cómo gestionamos la modularidad. Y también parecido, y un poco en línea con lo que ha contado Sergio, es cómo creamos aplicaciones, no solo modulares, sino que además pueden colaborar con otras aplicaciones, pueden dar espacio a que otros desarrolladores, otros usuarios lo enriquezcan o lo personalicen para su gusto. Además, el navegador, como sabréis, es un sistema bastante limitado en acceso a recursos, en memoria, en CPU y demás. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer una funcionalidad tan potente y que necesita tantos recursos como es editar una imagen en un entorno a priori tan limitado? Y por último, no importa lo que hagamos, lo que realmente importa es cómo el usuario percibe esa aplicación. Es decir, podemos haber arquitecturado una herramienta increíble usando todas las últimas tecnologías y al final del día, si vuestro usuario cree que esa aplicación es lenta, no funciona bien, el resultado no va a ser satisfactorio. Entonces, va a dar igual cuánto esfuerzo ya hayáis invertido en hacer esa experiencia si al final el usuario no la percibe como una experiencia satisfactoria. Pues empezando con qué funcionalidades puedes usar, cuáles no. Esto, para que quede más claro, poneros, por ejemplo, en el caso de que os llega un compañero del equipo, un ingeniero, y os comenta que en la nueva aplicación que estáis desarrollando ha pensado que sería muy útil usar una nueva API que ha salido para tratar datos, que es JSON. ¿Vale? Es como una revolución, sería muy útil para nuestra aplicación. Y sé que me estáis mirando como que está diciendo. Porque JSON es verdad que es una tecnología que conocemos hace mucho tiempo, que hemos estado utilizando durante mucho tiempo, pero el caso es que, por ejemplo, Explorer 7 todavía no soporta JSON y no lo va a soportar. ¿Y a quién le importa Explorer 7? ¿A alguien de aquí le importa Explorer 7? Exacto. Hay gente que todavía necesita soportar Explorer 7. Hay gente que tiene clientes o que tiene necesidades de soportar navegadores más antiguos. Eso no es una cosa de broma. En cualquier caso, para todos los demás que no necesitáis Explorer 7, quizá necesitáis usar el atributo placeholder en vuestros formularios, que queréis dar un feedback al usuario de qué hace cada input. O queréis usar Flexbox para construir vuestro layout, promesas en vuestras APIs. Podríamos seguir. Como veis, la lista de nuevas funcionalidades y de nuevos componentes sigue creciendo, crece cada día. Y cómo usarlo en navegadores antiguos es cada vez más difícil. Entonces, esto no es un término nuevo, esto no es un problema que hayamos descubierto ahora. De hecho, en 2009 ya se empezaron a encontrar estos problemas y en su día se acuñó el término polyfill, que simplemente es un trozo de código que provee la tecnología que nosotros como desarrolladores esperamos que un navegador nos dé de manera nativa. Esto es similar un poco al concepto de shim, que fue acuñado un poquito más tarde, que es un poco más genérico y simplemente es una librería. Un shim es una librería que ofrece en un entorno antiguo una nueva API usando solo lo que está disponible en ese entorno. De esa manera un poco podéis relacionar polyfill como un shim para solo APIs del navegador. En cualquier caso, la idea con la que os podéis quedar es que podéis usar tanto shims como polyfills para usar funcionalidades nuevas en navegadores antiguos de una manera bastante consistente, de manera que no abandonáis a esos usuarios que todavía se mantienen en navegadores más antiguos y no tenéis que dejar de utilizar esas nuevas funcionalidades que necesitáis en vuestras aplicaciones.
Nosotros hemos hecho uso de esto en el editor de imágenes, por ejemplo, promesas para gestionar nuestras APIs, para cómo nos comunicamos internamente. Y también un polyfill muy sencillito, que es este SVG para todo el mundo, que es como se llama, que básicamente lo que nos permite es soportar sprite maps externos, que es lo que veis ahí abajo en ese uso, para SVGs. Con nuestro nuevo lenguaje de diseño tenemos una serie de mapas con un montón de iconos nuevos. Y de esa manera, con ese polyfill, nos aseguramos que se pueden ver bien en todos los navegadores que estamos soportando. Siguiendo adelante, el siguiente paso es, ya sabemos cómo traer nuevas librerías a los navegadores antiguos, pero ¿qué hay del lenguaje en sí mismo? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, nuestro navegador entienda esto o esto? Para los que un poco sonará, esto es ECMAScript 2015, es una nueva sintaxis nueva que trae sintaxis para módulos, para clases, funciones de tipo arrow y demás. Entonces, obviamente, podéis imaginar que eso no va a funcionar en todos los navegadores. Y al final del día, se reduce todo un poco a cómo le enseñas a un perro viejo trucos nuevos, ¿verdad? ¿Y cómo lo haces? Pues no lo haces, porque no puedes. Y en el caso de los navegadores, además, si lo pensáis, es que ni siquiera es tu perro. Ni siquiera puedes enseñarle, ni ir a su dueño a decirle que tiene que aprender ese truco que tú necesitas. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? La solución es traducir. Es traducir las cosas que tú quieres a un idioma que ese navegador antiguo pueda entender. Y eso es lo que llamamos transpilar. Un transpilador, para aquellos que no lo sepáis, no es más que un compilador que coge código de un programa en un lenguaje de programación y lo transforma en código de ese mismo programa, equivalente, en un lenguaje de programación diferente. No hace falta que sean lenguajes de programación totalmente diferentes. Pueden ser simplemente versiones del mismo lenguaje de programación. Simplemente una versión. Podemos convertir código en una versión más moderna a código equivalente de una versión más antigua. Básicamente nos permite lo que veis ahí, escribir hoy el JavaScript con el JavaScript de mañana. Es decir, JavaScript que todavía no está soportado, lenguajes que no están 100% soportados en todos los navegadores, los podemos empezar a utilizar hoy. Y además, no abandonar soporte para plataformas anteriores. Por supuesto, esto viene con un coste, y es que hay que introducir nuevos pasos en tiempo de compilación para asegurarse de que eso queda traducido y un rendimiento no tan óptimo, porque los navegadores no van a saber optimizar esas construcciones. Ellos van a estar preparados para las nuevas construcciones, no para las que nosotros hemos traducido. Aún así es algo muy importante y nosotros creemos que es fundamental empezar a escribir y utilizar todo el poder del lenguaje para plasmarlo en tu aplicación. Y por ello integramos ya desde hace tiempo Babel como parte de nuestro proceso de build. Básicamente, y vosotros lo podréis utilizar también, si estáis desarrollando módulos para DXP, vuestros módulos simplemente tienen que tener un archivo package.json, que es el que se usa en todos los módulos de NPM, muchos conoceréis, e incluir ficheros con la extensión ESJS. Hemos incluido ESJS simplemente por conveniencia, para diferenciarlos un poco de los que ya pueden existir, que son simplemente JavaScript, para saber cuáles queremos transpilar. Y por supuesto esto es configurable, podéis adaptarlo a vuestras necesidades. Al final, lo que hace el proceso de build es convertir un módulo como este, veis, con sintaxis nueva, muy concreto, muy pequeño, en algo como esto. La ventaja que tiene es que ese último código tú no tienes que leerlo, pero todos los navegadores van a poder entenderlo. Entonces tú has podido escribir de la manera que quieres, representar tu clase, tus aplicaciones a la manera que más te conviene y aún así mantener soporte para navegadores antiguos. ¿Qué problema tenemos? Es cuándo vamos a poder dejar de usar el transpilador. Esta es la matriz de compatibilidad o la tabla de compatibilidad de los navegadores con ECMAScript 2015. Como veis, Safari 10 ya alcanzó 100% compatibilidad hace poco y Chrome y Firefox y Edge no están muy atrás. El problema viene, sí, no hace falta que nos vayamos tan atrás como Explorer 7, pero navegadores como Explorer 11, versiones antiguas como la Extended Support Release de Firefox no tienen 100% cubierto esto. Entonces, probablemente vais a tener que mantener el transpilador durante un tiempo, incluso no solo por los navegadores, sino por las nuevas funcionalidades. Como he dicho, JavaScript está evolucionando muy rápido y, por ejemplo, la especificación de 2016 está ya terminada y trae nueva funcionalidad que todavía no está disponible en los navegadores. La de 2017 está ya en proceso. Entonces, si queréis manteneros al día, va a ser necesario
durante mucho tiempo usar esos transpiladores si queréis usar esas nuevas funcionalidades. Siguiendo con uno de los siguientes problemas que encontramos, y es un problema probablemente tan antiguo como el software, es la modularidad. Aquí es donde no podía haber puesto un Lego, espero que lo apreciéis, que no sea. Y el caso es, ¿cómo podemos, a la hora de construir nuestra aplicación, de desarrollar nuestro código, cómo podemos componentizarlo de una manera que para nosotros tenga sentido, sea útil, sea mantenible, podamos extenderlo en el futuro sin tener que tener todo digamos, en clases muy grandes o con agregados de funcionalidad que luego es muy difícil desacoplar. Esto, por ejemplo, es código real. Entonces, ¿cómo conseguimos describir nuestras funcionalidades en piezas muy pequeñitas que luego podemos reutilizar? Y si habéis trabajado con Liferay desde hace tiempo, sabéis que nosotros esto ya lo hacíamos con YUI Loader. Nosotros siempre nos hemos basado mucho en desarrollar de esa manera modular. Y en el entorno, en el ecosistema de JavaScript, siempre ha habido, o desde hace mucho tiempo, ha habido otras herramientas como Require.js y últimamente nuevo tooling como Webpack o Rollup que le dan un poquito una vuelta de tuerca a cómo desarrollar de manera modular como tú quieres y aún así tener una ejecución óptima y buena en los navegadores. Este es un tuit de James Borg, que es el creador de Require.js, y además el tuit es de hace un mes, simplemente. Y en él comentaba que, aunque empezamos a trabajar en modularidad en la capa de front en 2009, a día de hoy, por desgracia, no tenemos nada nativo, no tenemos ninguna funcionalidad que nos permita usar modularidad en el navegador de manera nativa. Entonces, lo que hicimos nosotros en Liferay para sobreponernos a este problema fue crear dos nuevos proyectos open source, un loader AMD, 100% estándar, y un generador de configuración. Siguiendo un poco el proceso anterior, en vuestros módulos, cuando estéis desarrollando, si tenéis el mismo package JSON de antes y además ahora tenéis módulos de tipo AMD, que en realidad vosotros no tenéis que hacerlos porque son el resultado del paso anterior de transpilar, es decir, que si estáis escribiendo en ECMAScript 2016, como habéis visto, se van a hacer por vosotros. Eso lo que nos convierte es, bueno, va a escanear estos ficheros nuestros que tenemos y va a generar una especie de metadata, de metainformación, que nuestro loader, que ya no es el YUI Loader, sino es el nuevo que hemos desarrollado, va a saber interpretar para saber qué dependencias tiene vuestro módulo, qué ficheros tiene que cargar, dónde los tiene que encontrar, de manera que en tiempo de ejecución va a saber combinar toda esa información y montar una aplicación real que funciona y satisface todas sus dependencias. Siguiendo un poquito más allá, está el tema de la colaboración, lo que llamo colaboración. No existe, es algo que no existe en el mundo del frontend como tal, en el browser no nos da esas posibilidades, pero por suerte en Liferay estamos dentro del entorno de OSGI. Y aunque suena muy raro hablar de OSGI en una charla de frontend, la cosa es que podemos hacer uso del modelo de capacidades que Sergio ha explicado un poquito antes, de manera muy útil para, como ahí pone, montar componentes o ensamblar componentes en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que igual que habéis visto antes para cosas como servicios, como APIs, podemos utilizar para servicios de front. Por ejemplo, un módulo puede decir que está proveyendo una capacidad o una librería de, por ejemplo, de componentes, que vamos a llamar metal. Y otro componente, otro módulo, puede decir que la necesita. Si no la tiene, lo que va a hacer es estar separado. No quiere estar tirando errores o molestando en tiempo de ejecución. En cuanto esa capacidad que él necesita se vea satisfecha, va a activarse. Y a su vez puede ofrecer otra capacidad, en este caso como la de una capacidad de editar imágenes de algún tipo concreto. Por último, puede haber un tercer módulo que no tiene nada que ver, pero que está simplemente escuchando a esos módulos que quieren ayudar, que quieren colaborar en la edición de imágenes. Y puede, por ejemplo, listarlos de una manera concreta para que todos participen juntos. Al final eso nos permite hacer cosas y crear experiencias como esta. Dentro de la Document Library es otra manera de acceder al editor de imágenes. Podéis simplemente acceder al editor y como veis, ahí, como hemos visto antes también, ahí abajo tenemos toda la serie de funcionalidades que ofrece el editor. Bien sea recortar, redimensionar, rotar, operaciones de contraste, saturación, brillo, filtros. Tradicionalmente habríamos desarrollado una aplicación grande, más o menos modular, con todas estas funcionalidades. Y cuando hubiéramos querido añadir nueva funcionalidad, hubiéramos cambiado la aplicación, desarrollado la nueva funcionalidad y lanzado una nueva versión de esa aplicación.
Lo que nos ha permitido OSGI y este modelo de capacidades, y lo que estáis viendo aquí es la consola de Go que antes comentábamos, es desarrollar cada funcionalidad como un módulo independiente. Como veis, ahí tenemos tantos módulos como funcionalidades hemos visto en el editor. Y podemos, por ejemplo, pararlos. Podemos parar el módulo de brillo, el de saturación y, por ejemplo, los filtros. Al pararlos, lo que va a pasar es que esos módulos van a pasar de un estado activo a un estado instalado. Simplemente quiere decir que no están participando activamente del proceso de, por ejemplo, en este caso, de edición de imágenes. De manera que la próxima vez que vayamos a ver el editor, que vayamos a editar nuestra imagen, esos módulos no van a estar ahí disponibles para contribuir ninguna funcionalidad. Como veis, seguimos teniendo los que teníamos, como el crop y el resize. En cambio, como hemos quitado dos, en lo que antes había un dropdown de funcionalidad agregada, ahora se ha convertido en un botón, porque ni siquiera tiene el dropdown, y los filtros ni siquiera están allí. Podemos hacer también el proceso inverso, que es volver a activar algunos. Por ejemplo, activamos los filtros o activamos el contraste. Y esto simplemente hace de nuevo el proceso inverso. La persona que estaba escuchando a esos módulos, que estaba intentando agregar toda esa funcionalidad, sabe de nuevo que hay alguien que ofrece la capacidad de crear filtros o de aplicar contraste sobre imágenes. Y es capaz de agregar de una manera muy fácil diferentes funcionalidades. Así que imaginad cómo de sencillo sería en Library de XP crear vuestros propios módulos que apliquen vuestras propias transformaciones sobre imágenes de una manera muy sencilla. Ya no tenéis que depender de una gran aplicación ni de una petición de una funcionalidad nueva, sino que vosotros mismos podéis desarrollarlo y contribuirlo dentro de vuestro propio negocio. Todo esto, por supuesto, como hemos dicho, corre en el navegador. El navegador es un entorno muy limitado. Entonces, los navegadores, por suerte, nos dan una serie de APIs, de capacidades, como son las que veis ahí listadas, que nos permiten más o menos saber cuándo es el momento idóneo para ejecutar nuestras tareas de computación. Por ejemplo, Request Animation Frame o idle callback nos dicen cuándo el navegador está más o menos pasivo o no está haciendo nada y nos permite lanzar operaciones como de caché o de empezar a predecir lo que el usuario va a hacer para que cuando realmente lo quiera lo tenga disponible. Todo eso sin afectar a cómo vuestra aplicación se comporta de cara al usuario. En el caso del Image Editor hemos usado tecnología de Web Workers, que lo que nos permite es crear un hilo paralelo para ejecutar computaciones bastante extensivas. Lo usamos, por ejemplo, en casi toda la implementación de los filtros, de cómo se aplica el brillo y demás. Lo único que nos permite, lo que nos permite es pasar un array de bytes a un hilo paralelo. Vuestra aplicación sigue funcionando de manera que sigue respondiendo al usuario, a cómo el usuario mueve el ratón, cómo interacciona con diferentes partes, y mientras en otro hilo se está ejecutando una computación que requiere bastante CPU sin ver afectado cómo el editor se comporta. Una vez ha terminado, devolvemos el resultado final y actualizamos el editor con la imagen ya tratada. De esta manera podemos un poco sobreponernos a la mayor limitación de los navegadores, que es que JavaScript opera de una manera en un único thread. Y ya por último, como comentaba, al final no importa nada de lo que hagáis si vuestro usuario no siente que vuestra aplicación es buena, que se comporta de manera correcta, que le es útil. Por esto llamamos rendimiento percibido a la medida de cómo vuestro usuario cree que vuestra aplicación es de rápida. Cómo la siente. Y muy a menudo esto es mucho más importante que cómo realmente de rápida es. Es decir, podéis tener una aplicación muy rápida que si vuestro usuario la siente como lenta, para él va a ser lenta, no importa lo que vosotros hayáis hecho. Esto ya hace más de 20 años esto ya se estaba estudiando. Jakob Nielsen en Boston es un gurú de la usabilidad. Ya más o menos detectó que operaciones que tardaban menos de 0,1 segundos eran percibidas como instantáneas para el usuario. Entre 0,1 y 1, el usuario empezaba a percibir cierta pausa, empezaba a perder el interés. Y más allá de 10 segundos, las probabilidades de que el usuario se hubiera ido y no completara la tarea eran prácticamente el 100%. Como veis, esto fue el 93. No sé yo si os podéis imaginar hoy en día cuánta gente espera 10 segundos por una aplicación a que se abra, una página que se cargue. Y cuando digo 10, puedo decir 5 o casi 3. Entonces, es muy importante cómo hacemos llegar esa aplicación al usuario para que no pierda contacto con ella y tenga oportunidad o vaya a hacer otro tipo de cosas.
Y es más, no solo es una cuestión de tiempo, también es una cuestión de percepción. Este es un estudio de Facebook de hace 2 años y, como veis, simplemente presentaron al usuario diferentes variaciones de la pantalla inicial de su aplicación móvil. El único cambio, como veis ahí, fue el cargador, el icono que usaban para cargar. Y lo que comprobaron, lo que observaron, fue que los usuarios culpaban a Facebook o a Apple de la lentitud de la carga en función del icono que cargaba. En el caso de la derecha, como el icono se parecía al que Apple usa, culpaban a Apple, culpaban al propio teléfono. En el caso de la izquierda, culpaban a la aplicación. Entonces hay que tener muy en cuenta los sentimientos del propio usuario a la hora de desarrollar vuestras aplicaciones para evitar este tipo de problemas. En nuestro caso, la solución para eso, o lo que nosotros hemos planteado, es nuestro nuevo framework de componentes, que es Metal.js. Metal.js, y he dicho que es un framework de componentes, y no queremos que se confunda con un poco la aproximación que teníamos antes, que era Loi UI, que era una librería de componentes. Entonces, con Metal lo que queremos ofrecer es una manera de construir componentes de manera eficiente que redunden en beneficio para vuestra aplicación. Y esto se basa en 3 pilares básicos, que es renderizado híbrido. Nos apoyamos en SOI, en Closure Templates, para escribir nuestros componentes. Quiere decir que los componentes se pueden renderizar de la misma manera en el servidor y en el cliente. De esa manera podéis ofrecer una visión muy rápida de vuestra aplicación desde el servidor, sin tener que esperar, como en otras aplicaciones hoy en día, en las que el usuario empieza a ver iconos de cargando y demás, y podéis ofrecer esa primera visión ya renderizada desde el servidor, y luego, poco a poco, mientras el usuario empieza a interaccionar con ella, de manera que el usuario no percibe ningún delay, pero en cuanto el tiempo que él tarda entre coger el ratón e ir a interaccionar con el primer elemento de vuestra aplicación, habéis podido añadir toda la nueva funcionalidad como en un segundo plano. Además, incorporamos una variante, para los que conozcáis React, de refrescos más inteligentes, y eso es también fruto del punto anterior. Como compartimos los mismos templates en el cliente y en el servidor, podemos hacer de una manera muy sencilla renderizados solo parciales en el cliente. Eso quiere decir que no tenéis que cada vez ir a vuestro servidor, renderizar toda la nueva página y devolverla, aumentando mucho tanto la velocidad en la que vuestras nuevas páginas se refrescan como cómo responde la aplicación. Y por último, y esto está en línea de lo que es el framework, Metal.js ofrece muy poco overhead. Es una librería muy sencilla que se basa simplemente en la creación de componentes y en su ciclo de vida. Quitándose de en medio, quitándose de cosas que a lo mejor nosotros no tenemos o no sabemos en concreto cómo hacer, y permitiéndoos a vosotros que desarrolléis funcionalidades útiles, que son al final lo que importa a vuestros clientes. Y eso es todo lo que tengo. Gracias.